Ahí se ve mejor. El lenguaje para el sufrimiento. Lo que diferentes teólogos o estudiosos de la Biblia han identificado, especialmente en la literatura del Antiguo Testamento y específicamente en los Salmos, es que hay un lenguaje literario que es el lamento, ¿ya? Y lo que queremos descubrir nosotros, como comenzamos hace un par de semanas, es que el lamento es un lenguaje para aquellos que están sufriendo. ¿Ya? Eh, Voy a poner ahí. ¿Qué es el lamento? Como lo definimos en algún momento, ¿ya? El lamento es una expresión de dolor, de angustia, disconformidad, que puede incluir diversas muestras de aflicción, como los gritos, el suspiro o el llanto, que lo vemos en el lenguaje bíblico, ¿cierto? Por ejemplo, cuando los reyes se encontraban frente a una situación de guerra, de dolor, de muerte, ellos gritaban, se recuerdan, rasgaban sus vestiduras, sus vestimentas para mostrar físicamente su lamento, su tristeza o su dolor. El lamento entonces es experimentar aflicción, pena o disgusto por algo. Sinónimos de lamentar sería sentir, deplorar, afligirse, doler o apenarse por una situación de sufrimiento o de lamento. El lamento es un género literario utilizado en la Biblia, en particular en muchos de los salmos, pero aún es más reconocido este género literario en el libro de Lamentaciones. El autor Mark dice: el lamento es el llanto honesto de un corazón adolorido, luchando con esta paradoja, con esta supuesta contradicción del sufrimiento a la luz de la promesa de la bondad de Dios. Como ya lo hemos expresado en otras oportunidades, nosotros sabemos que nuestro Dios es un Dios poderoso, es un Dios bueno, es un Dios de misericordia, pero cuando nos toca sufrir a nosotros, ya a sus hijos e hijas, viene este conflicto entre cómo un Dios bueno está permitiendo eh, que podamos sufrir, ¿ya? Y eso es lo que nos parece incomprensible. Entonces, ¿cómo los hombres de la Biblia, los escritores, los salmistas, los profetas, cómo ellos lograron expresar verbalmente en forma de oración o de cántico, cómo expresaron esa contradicción entre la bondad de Dios y el sufrimiento de su corazón? Lo hicieron por medio de este género literario del lamento. ¿Ya? El lamento, dice acá, no es solo llorar ante la maldad, ni tampoco es ignorar el dolor, porque sabemos que Dios es bueno. En cambio, el lamento es responder honestamente a esta paradoja de la bondad de Dios y el dolor. Como lo dice este autor cristiano, en letras rojas ahí o café: llorar es humano, lamentar es cristiano. ¿Ya? Así que el lamento no es solamente llorar ante la maldad del mundo en el cual vivimos, ¿ya? Por ejemplo, hoy día vamos a ver probablemente las protestas que ya comenzaron, a lo mejor va a haber gente herida, esperamos que no haya ningún muerto, ¿verdad? Ni de los manifestantes, ni de las fuerzas uniformadas, pero no es solamente llorar ante la maldad, ni tampoco ignorar el dolor, sino, como vamos a ver más adelante, es expresar también nuestra confianza delante de Dios. Eh, Solo en el libro de los Salmos encontramos más de 60 salmos de lamento. Esto significa que más del 30% del salterio de alabanza y adoración para el pueblo de Israel eran lamentos. Ahora, podríamos preguntarnos: ¿cuántos lamentos cantamos en nuestras iglesias hoy? ¿Cuánta de nuestra alabanza solo es alegría, ya? O solo prosperidad. ¿Cuántos himnos podríamos expresar nosotros o recordar que expresen nuestro lamento, nuestro sufrimiento? Espera un poquito que están llamando, ¿ya?
Bien, ahí sí, ya se respondió el teléfono. El lamento, dice aquí, se presenta en la Biblia como una oportunidad para el arrepentimiento. ¿Ya? Cuando lamentamos, desde la perspectiva bíblica, cuando oramos de esta manera, es una oportunidad para arrepentirnos de nuestra incredulidad, de nuestra desconfianza o de nuestro posible pecado en ese momento. El lamento también se presenta en la Biblia como una oportunidad para que Dios manifieste su misericordia y es una oportunidad para recuperar el gozo y recuperar la esperanza en los momentos que nos toca sufrir. ¿Ya? Como lo dice el pastor José Mendoza, ahí tengo su nombre abajo. En ese sentido podríamos nosotros considerar al lamento bíblico como una disciplina espiritual, como un hábito, que si lo practicamos con sinceridad y humildad, nos va a ser útil no solo para dolernos o para expresar el dolor por la situación que estamos viviendo, por ejemplo, una enfermedad, una pérdida de trabajo, un accidente, una muerte de alguien querido, no es solo una oportunidad para expresar ese dolor, sino también para empatizar con el dolor de otros que también están sufriendo. Y en esa oración de lamento, buscar al Señor y gozarnos en su misericordia y verdad. ¿Ya? Así lo expresa este pastor. Allá, ahí avancé. Miremos por ejemplo el Salmo 5, ¿ya? Vamos a leer el Salmo 5, no solamente esos versículos. El Salmo 5, lo voy a buscar aquí para que lo podamos leer juntos. Usted también puede buscarlo en su Biblia si tiene la Biblia a mano. Como les dije, yo tenía todos los salmos abiertos para leer, pero se me cerró la aplicación. Mire lo que dice el Salmo 5, que es conocido como un salmo de lamento, ¿ya? Esta disciplina o este lenguaje literario del lamento. Aquí lo voy a compartir. Dice así el Salmo 5: escucha, oh Jehová, mis palabras y considera mi gemir. Otras traducciones en español dice ahí, considera mi lamento. Creo que las traducciones de la América tiene ahí el concepto de considera mi lamento, escúchalo, Señor. Dice el versículo 2, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, dice el salmista, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Este es un versículo que cantamos, ¿cierto? Incluso en la iglesia. Oh Dios, de mañana me presentaré. Pero parece que no sabemos que eso que cantamos está en el contexto de una oración de lamento, ¿ya? De gemir, de clamor. Entonces lo que está diciendo el salmista, yo de mañana me presentaré, tú oirás mi voz, pero es una voz de lamento, según el versículo 2, ahí dice, está atento a la voz de mi clamor, o de gemir. ¿Qué es lo que quiere decirle el salmista a Dios? Versículo 4. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Mas yo, y aquí ya está expresando su adoración, su confianza, el salmista, versículo 7, mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Guíame, Jehová, en tu justicia a causa de mis enemigos. Enderézame delante de mí tu camino. Ya, y bueno, ahí después dice el versículo 11, alégrense todos los que en ti confían. Den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijan los que aman tu nombre. Porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como un escudo lo rodearás de tu favor. Entonces aquí este Salmo número 5 expresa este gemir, este lamento o este lenguaje literario. Ahí está.
En la práctica, ¿por qué importa el lamento? ¿Por qué es importante poder estudiar, identificarnos con estos salmos y de alguna manera aprender a orar de esta manera en nuestros tiempos de sufrimiento, de dolor, de angustia? Aquí hay 4 razones que da el autor de estos apuntes para entender la importancia de este lenguaje. Primero, número 1, el lamento es el lenguaje para el sufrimiento, ¿ya? Cuando nosotros sufrimos, cuando nos dolemos, debemos expresar de alguna manera aquella experiencia de dolor, de sufrimiento, de angustia o de enfermedad. Y Dios, al parecer, ha creado este lenguaje para el sufrimiento que es el lamento. Por lo menos así lo vemos en la experiencia de los profetas y del salmista o de los salmistas, ¿ya? Entonces, generalmente nosotros, cuando somos no creyentes, no convertidos, o somos creyentes, digamos, todavía no tan maduros, ¿cómo expresamos nuestros sentimientos cuando sufrimos? Generalmente quejándonos, ¿cierto? Nos quejamos contra Dios o nos quejamos de nuestra suerte. A veces expresamos amargura o expresamos desconfianza o incredulidad. Pero el creyente maduro debe aprender a verbalizar el sufrimiento por medio de este lenguaje del lamento bíblico. Número 2, el lamento importa porque no se identifica con los que sufren. Como nos dice el autor divino, debemos llorar con los que lloran y debemos gozarnos con los que se gozan. Generalmente es más sencillo, más fácil identificarnos con la alegría de otros, pero a veces nos cuesta condolernos con aquellos que sufren, ¿ya? Y una manera bíblica de hacerlo es también lamentar junto con ellos y orar, expresando nuestro dolor, nuestro sufrimiento, pero al mismo tiempo, como dice el punto número 3, el lamento nos lleva al arrepentimiento. Si ustedes han leído estos salmos del lamento, o como lo dice Jeremías en Lamentaciones, u otras oraciones de grandes hombres de Dios en el Antiguo Testamento, esta oración de lamento nos lleva al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque no nos lleva solo a considerar nuestro sufrimiento, sino que esta oración nos lleva a considerar a Dios, su misericordia, su santidad y su justicia. Y finalmente, el lamento culmina en adoración, como lo vimos ahí recientemente en el Salmo número 5. ¿Ya? Vamos a desarrollar un poquito más. Mire lo que dice el Salmo 6, versículos 6 y 7. Me he consumido, dice el salmista, a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir, se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. La mayoría de nosotros no sabemos cómo responder ante nuestro propio sufrimiento y mucho menos ante el dolor de los demás. El lamento bíblico no busca solucionar nuestra situación de dolor, aunque lo vamos a expresar, ya vamos a pedir que Dios también nos restaure, nos ayude, nos rescate de ese momento. Pero el lamento no busca necesariamente alentar a la persona para que pueda recuperar su sonrisa, sino que este lenguaje busca verbalizar el dolor interno de una manera coherente con la enseñanza de la Biblia. Por eso que cuando oramos de esta manera o conversamos con Dios de esta manera del lamento, no es una queja. Es decir, el creyente que se queja respecto a Dios y de sus circunstancias no está verbalizando de manera correcta como Dios nos instruye en su palabra, ¿ya? Esto es importante para la iglesia porque aunque hemos puesto nuestra fe en Cristo y entendemos nuestro futuro, la confianza que tenemos hacia el futuro, seguimos en esta vida terrenal sintiendo el aguijón de la muerte. Considera estas palabras del salmista: cansado, dice, estoy de mi gemido. Bueno, ya lo leímos recién, ¿ya?
Seguro hemos sentido lo que David describe aquí, pero a menudo no nos atrevemos a orar a Dios de esta manera, como lo hace con tanta confianza el rey David, ¿cierto? Con tanta honestidad, mis ojos están gastados de sufrir, se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Sin el lamento, en medio del sufrimiento, nuestras oraciones corren el riesgo de solo fingir y aparentar un gozo superficial. Esta es la lucha que a veces tenemos en la iglesia, ¿verdad? Viene un hermano, una hermana y nos pregunta, hermana Susana, ¿cómo estás? O hermano Francisco, ¿cómo estás? Y resulta que estamos con un tremendo dolor dentro, ¿verdad? O estamos con una pena muy grande y como que nosotros luchamos, a ver, digo la verdad, o ya, sí hermano, estoy bien, ¿ya? O somos honestos y decimos la verdad, hermano, tengo gozo en el Señor, pero no han sido buenos días. Hay hermanos, reconozco que sí responden con honestidad cuando les pregunto y me dicen, no, este ha sido un día difícil, pasé una noche mala. Eh, entonces, si somos honestos con Dios y con nosotros mismos, eso también nos va a ayudar a verbalizar ese dolor, porque lo que uno espera es que el hermano se interese en nosotros, ¿verdad? Y que nos pregunte, pero ¿por qué? ¿Qué ha sucedido? Ahora, si a veces nosotros no queremos que se involucre en nuestro dolor, bueno, vamos a responder, sí, está todo bien o todo perfecto. Que es lo que sucede también con nuestras oraciones, cuando a los hermanos nos toca orar en la iglesia, o tal vez a las hermanas los días jueves y martes, a veces nos da miedo de expresar el lamento en nuestras oraciones porque tenemos esa cosa de como de que siempre tenemos que estar sonrientes y igualamos el gozo a sonreír, cuando el gozo no es lo mismo que sonreír, ¿cierto? Entonces deberíamos también aprender a orar de una manera que exprese nuestro dolor para que los hermanos y hermanas que nos rodean también puedan ser involucrados en nuestro lenguaje del sufrimiento. Número 2, el lamento. Ya, sigamos aquí con el punto número 2. El lamento nos identifica con aquellos que sufren. En particular, esto es de enorme importancia cuando consideramos a quienes no profesan la fe en Cristo o en el Evangelio. A menudo la gente ve a la iglesia como un grupo de personas sonrientes, ya, a los que jamás les sucede nada malo, especialmente cuando las iglesias se identifican con este concepto pare de sufrir. De hecho, hay una denominación que se llama así, ¿cierto? De iglesias carismáticas, pare de sufrir. Entonces, la persona que quiere acercarse a esas iglesias dice, bueno, los creyentes nunca sufren, nunca les pasa nada malo, pero no es así, ¿ya? Aprender a lamentar significa no trivializar el dolor de algunos al hablar de la bondad de Dios, sino que podemos empatizar con ellos de manera sincera y desde esa posición señalar la esperanza del Evangelio. Entonces, cuando aprendemos a lamentar de manera bíblica, respetuosa con Dios, confiando en el Señor, podemos identificarnos con los que llegan a la iglesia con sufrimiento o con nuestros familiares que sufren. A veces hemos escuchado de sus testimonios, ¿verdad? De una tía que está enferma, de un tío que está sufriendo, de un primo que perdió un trabajo. Ahora con este asunto de la pandemia, ¿cuántos de los que estaban alrededor nuestro no están sufriendo la enfermedad, una pérdida, etcétera? Pero si nunca lamentamos, si nunca expresamos dolor, vamos a alejar a los que están sufriendo porque van a creer que nosotros somos aquellos cristianos a los cuales nunca les sucede nada malo, ¿ya? Así que por eso el lamento nos identifica con los que sufren. Número 3. El lamento nos lleva al arrepentimiento. Salmo que lo leímos recién, pero estos son los versículos 1 y 2. Dice Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Voy a compartir acá el Salmo 6 de manera completa. Usted puede buscarlo en su Biblia.
Ahora lo voy a leer de manera completa, ¿ya? Ahí estamos leyendo el Salmo 6, 1 y 2. El salmista le pide a Dios: no me reprendas en tu enojo, ni me castigues en tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. ¿Se fija la confianza con la que el salmista expresa su experiencia? ¿Estará enfermo físicamente? ¿Estará expresando una enfermedad espiritual como el pecado? ¿Serán ambas cosas? Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Eh, Nos está acompañando la hermana, la familia Morales. Ya todos los conocemos, ¿cierto? Que todos los domingos han sido muy fieles después de este nuevo regreso, la familia Morales Sangüesa, ya que van con sus dos hijos muy altos, ya si ustedes lo identifican con Benjamín e Isaac. Y ellos han estado constantemente con nosotros. Y si no me equivoco, la hermana Jacqueline tiene un problema crónico que es la artritis, ¿o no? Hermana Evelyn, si usted me puede ayudar o corregir, ¿es artritis? Ya, perfecto. Ella sufre de artritis con una enfermedad crónica, los huesos, no soy especialista ya, pero es lo que uno siempre identifica. Y yo le preguntaba ayer, bueno, ¿cómo se siente, hermana Jacqueline? Bueno, me dice, mi enfermedad es crónica, ¿ya? Así que no tiene mejoría, pero igual lo dijo como con gozo, ¿ya? Como que de alguna manera ella expresó, bueno, es lo que me ha tocado vivir y doy gracias a Dios porque por lo menos puedo movilizarme, puedo estar acá con ustedes. Eh, bueno, esas personas tal vez podrían identificarse con esta frase, ¿no? Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. ¿Estará ahí siendo el salmista una figura literaria o realmente todo lo que él está viviendo incluso era un dolor físico? No sé si mi hermano Francisco también, creo que alguna vez tú, Francisco, me hablaste de este salmo, ¿no? El Salmo 6, como que tú te sentías identificado con él, ¿o no? Sí, sí, pastor. Ya. Por esos dolores, ¿ya? Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. ¿Se dan cuenta que aquí hay un clamor del salmista? Él no está orando para nosotros, ¿ya? Yo creo que el salmista no sabe en ese momento que este salmo lo iban a leer millones de creyentes en el futuro. Él está registrando un lamento, un gemir, ya espiritual, físico, emocional. Mira el versículo 3: mi alma también está muy turbada. ¿Y tú, Jehová, hasta cuándo? Eso incluso como que nos parece esto un poquito ofensivo, ¿verdad? ¿Cómo alguien le pregunta esto a Dios? ¿Ya? Pero si ustedes leen el salmo completo, se dan cuenta que el salmista es profundamente reverente con Dios. Pero él tiene esa confianza de expresarle un dolor físico, espiritual, incluso emocional, porque dice, mi alma también, es decir, no solamente sus huesos, su cuerpo, sino mi alma. Y le pregunta a Dios, se lamenta y le expresa su deseo: vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia. Incluso le está vislumbrando la muerte, porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? El Seol aquí no es el infierno, sino que es la sepultura, el lugar de los muertos bajo tierra, ¿ya? Entonces, en ese sentido, ¿verdad? ¿Qué alabanza hay ahí bajo la tierra, ¿verdad? En una tumba, en un mausoleo. Y por eso que leímos delante, me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con lágrimas, mis ojos están gastados de sufrir. Eh, Apartados de mí todos los hacedores de iniquidad. Y mire ahora la confianza, mire cómo él transforma su lamento en confianza, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración. Eh, Tremendo salmo, ¿no? Se fija con la franqueza que el salmista expresa su dolor, su sufrimiento, que, bueno, yo no he leído un comentario sobre este salmo, pero es como difícil saber qué es lo que le aqueja,
¿verdad? Hay una mezcla de algo físico, emocional, espiritual, porque al principio como que él pide aquí, ¿verdad? Que Dios refrene su ira o que no lo reprenda con su enojo. Pero yo creo que este salmo expresa con mucha, eh, de manera muy especial y muy franca lo que sentimos en ese momento. Ya el lamento nos lleva al arrepentimiento y número 4, el lamento culmina en adoración. Es decir, cuando lamentamos nosotros, debe terminar o empezar como usted quiera, ¿ya? Pero por lo menos como lo identifica aquí el pastor, culmina en adoración. El Salmo 5 lo leímos, ¿ya? Mire cómo termina ahí, versículo 11 y 12. Pero alégrense. Mejor lo voy a compartir completo, ¿ya? Para que lo veamos en su contexto. Para que no olvidemos que es un lamento, ¿ya? Salmo 5, 1. Considera mi gemir. Versículo 2. Esté atento a la voz de mi clamor. Pero miren cómo cambia aquí al final. Versículo 11 y 12. Pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre, porque tú, Jehová, bendecirás al justo, como un escudo lo rodearás de tu favor. Así que, como dice acá nuestra visual, el lamento culmina en adoración. Expresamos con plena convicción y sinceridad el dolor que sentimos. Ese es el propósito de esta humilde clase, ya que es un paréntesis dentro de la clase que estamos estudiando, que podamos aprender a expresar con convicción y sinceridad el dolor que sentimos en un momento determinado, que se lo expresemos a Dios con la confianza y la reverencia que lo hace el salmista. Sin embargo, el lamento, el llanto o el lloro no se queda allí. En todos los pasajes bíblicos de lamento, especialmente los salmos, vemos un giro hacia la adoración y una afirmación de la bondad y el amor de Dios aún en medio del sufrimiento. Y esta es la gran tensión de la vida cristiana o de la vida. ¿En el mundo hay tribulación? Por supuesto, es cosa de ver las noticias internacionales, ¿verdad? Todo, el otro día veía algo de no recuerdo qué institución mundial, ¿ya? De la hambruna que existe en África, es decir, donde la pobreza llega a tal punto que las personas no tienen perspectiva de futuro, ¿ya? Las personas no piensan en el mañana, sino solo en cómo conseguir alimento para el día a día, ni para ellos, sino para sus hijos. Y veía unas mujeres africanas donde buscaban una especie de hojas, de cactus, con las cuales alimentar a sus pequeños hijos. Hay tribulación en el mundo. Jesús ha vencido al mundo y toda su tribulación, por supuesto. Y esta es la paradoja que da luz el lamento y nace del vientre del dolor y de la esperanza. Como termina el Salmo 5, a pesar del dolor que vemos del sufrimiento, el Señor nos llama a alegrarnos y gozarnos todos los que en el Señor se refugian. Para siempre canten con júbilo, porque tú los proteges. Regocíjense en ti los que aman tu nombre, porque tú, oh Señor, bendices al justo. Que es un poco el espíritu de lo que están enseñando los jóvenes, las bienaventuranzas. Benditos, dichosos los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios, los misericordiosos, etc. Todos vamos a experimentar dolor en este mundo. Nadie está ajeno al sufrimiento. Este mundo llora. Aún la tierra gime para ser liberada de la esclavitud de la humanidad pecadora. Pero los cristianos tenemos un lenguaje dado por Dios que nos apunta a Dios, a su bondad, nos apunta a su misericordia en medio de nuestro sufrimiento. Por eso el cristiano no solamente debe llorar
o no solo no llora sin solución, sino que lamenta con esperanza y en adoración a Dios. Así que eso es como hemos visto ya aquí, un poquito más arriba. El lamento es un lenguaje para el sufrimiento. Voy a seguir con otros puntos, pero me gustaría, hermanos, preguntarles, a propósito de lo que leímos en Lamentaciones. Yo ya les compartí hace unos minutos atrás de la clase un comentario de Lamentaciones que les voy a pedir que lean, no hoy día ya, sino para la próxima semana, porque también es un comentario desde la perspectiva del lamento, donde el autor ahí o el pastor, que es José Mendoza, analiza el libro de Lamentaciones y nos muestra cómo en medio del sufrimiento podemos expresar confianza en el Señor, adorarle y por supuesto llevarnos al arrepentimiento. No sé, hermanos o hermanas, si tienen algún comentario, alguna pregunta hasta este momento. ¿No? ¿Todos bien? Bien. Aquí les voy a compartir entonces de manera visual lo que... mm, aquí está. Este es un... Estoy buscando... Ya, ahí sí, eso es lo que ustedes están viendo, ¿ya? Este es el comentario que les mandé, ¿ya? Al grupo de WhatsApp. Son 8 páginas, ¿ya? Pero es tipografía bastante grande, que es un comentario al libro de Lamentaciones, ¿ya? No quiero que dejemos el libro de Lamentaciones a un lado, porque yo creo que es un libro que Dios lo dejó a propósito, no solamente para que el profeta pudiese expresar o lamentar o llorar el destino que estaba corriendo su amada Jerusalén, sus compatriotas, sino también llevarnos a nosotros a poder, aún en medio de nuestro sufrimiento, ver a Dios y confiar en el Señor, ¿ya? Así que aquí el autor nos da un contexto que yo creo histórico, que es muy bueno para que conozcamos un poquito qué es lo que está sucediendo en el contexto ahí del profeta Jeremías, de lo que sucedió. Hay mucha información que ustedes entregaron en la última clase que tuvimos, ¿ya? Que está aquí también, es decir, que ustedes lo hicieron acertadamente. También es interesante porque entrega algunos salmos de lamento, ya que sería bueno leerlos también en su tiempo devocional para que nos sorprendamos cómo los hombres de Dios expresaron su dolor, este lenguaje, pero de manera tan especial dentro del lamento o de su llanto poético, ellos expresan una confianza a todo evento en el Señor, en Jehová. Así que aquí yo le invito a leerlo, está muy interesante ya, pero él lo hace desde la perspectiva del lamento, el pastor José Mendoza, para que podamos nosotros también aprender a lamentar. Y me gustaría llevarlos a el libro de Habacuc, ya, por favor, el libro de Habacuc y después el de Daniel, pero vamos a comenzar con el de Habacuc. Esperemos un poquito, lo voy a buscar acá. ¿Cuántos capítulos tiene Habacuc? 3 capítulos, ¿cierto? 3 capítulos. Mire cómo comienza el profeta Habacuc acá. Dice Habacuc capítulo 1, versos 1 al 4. La profecía que vio el profeta Habacuc. Estoy mostrando aquí en la pantalla. ¿Ya? ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Eso suena a lamento, ¿cierto? A un clamor aquí del profeta delante de Dios. Él pregunta, mire, nuevamente esta
que no es cuestionamiento, sino que esta pregunta de tanta franqueza hacia Dios: ¿por qué me haces ver iniquidad? Y haces que vea molestia, destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Dígame si no es un poco también lo que vimos nosotros en nuestros tiempos, ¿verdad? Como la ley, ahora yo sé que no es la ley de Chile la que está aquí en cuestionamiento, ¿verdad? Sino que aterrizándolo un poco, como la ley, ¿verdad? El orden, ¿cómo decirlo, hermano Francisco? No es la ética, eh, la probidad puede ser, ya, está siendo debilitada en nuestro país, tenemos esta incertidumbre. Ayer conversamos qué va a pasar con la presidencia, ¿verdad? Con esta acusación constitucional, nos iremos a quedar sin presidente en estos últimos meses, qué va a pasar con las elecciones, ¿verdad? Y para aquellos que no somos perfectos, ¿verdad? No somos santurrones, pero sí anhelamos justicia, ¿o no? Anhelamos santidad, tenemos hambre y sed de justicia, como decía ayer el hermano Pablo Alarcón en su escuela dominical. Obviamente clamamos, ¿o no? Clamamos que no hay justicia, que no hay corrección, no hay moralidad. Bueno, nos identificamos un poco con lo que dice aquí el profeta Habacuc, que lo enseñó hace un tiempo atrás nuestro hermano Francisco. Pero no lo voy a leer todo, pero miremos ahora el capítulo 3. Después de este comienzo como de clamor, ya, de cuestionamiento, mire cómo termina el profeta Habacuc, que son versículos muy conocidos, ¿ya? Habacuc capítulo 3. Mire cómo lo expresa tan poéticamente, tan bellamente, que es un texto que deberíamos manejar nosotros cuando nos toca visitar, ¿ya? Aconsejar bíblicamente y ayudar a otros que están sufriendo. Dice Habacuc 3:17 y lo expresa de manera poética: aunque la higuera, que es la que da higos, ¿ya? No florezca, ni en las vides, que son donde vienen las uvas, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Es decir, aunque haya escasez o no, aunque la inflación suba, aunque la tasa de interés ahora impida que mucha gente saque crédito hipotecario porque ya no están dando a 30 años, ¿cierto? Hay bancos que están dando solo a 20. Eso significa que para muchos de clase media no van a poder acceder a casa, a crédito hipotecario. Mire usted lo que sucede en Venezuela, ¿verdad? Literalmente la higuera no florece, las vides no dan fruto. Por eso los compatriotas de la hermana Vidalia tienen que arrancar de su país, ¿o no? O sea, si cuando estamos bien en un país no nos salimos de ese país. Por eso vemos a tantos hermanos conocidos haitianos que ya no están en Chile. Se fueron buscando una mejor suerte, un mejor destino. Pero dice, aunque no haya esta provisión que podría ser física, material, espiritual, mira el profeta, con todo, aún así, ¿verdad? Con toda esa perspectiva de escasez, sin vaquitas, sin oveja, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Por qué? El Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Bueno, y aquí está al final esa instrucción al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerdas. ¿Se fija o no cómo comienza con este lamento, con esta perspectiva el profeta Habacuc y termina llamando a la alegría o al gozo, a confiar en el Señor, que es su fortaleza? Vayamos ahora, por favor, al libro de Daniel, capítulo 9. El profeta Daniel, capítulo 9. Veamos aquí a otro profeta, a otro hombre de Dios,
El profeta Daniel eh, viene un poquito después de Jeremías en el contexto histórico, ¿ya? Eh, Contemporáneos algunos años, porque cuando Jeremías está lamentando el destino de Jerusalén, Daniel se estaba yendo jovencito a Babilonia, ¿se recuerdan? Que lo enseñó un día jueves. Así que Daniel está sufriendo, pero desde el exilio, no como Jeremías que está ahí en Jerusalén, lamentando la tragedia de Jerusalén. ¿Ya? Y como yo lo enseñé en algún momento, dice el versículo 3 o el 2, él está buscando la respuesta de Dios. ¿Cuándo van a cumplirse estos 70 años? ¿Y qué es lo que hace Daniel en medio de la incertidumbre? Dice Daniel 9:3, volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración, ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Este concepto del cilicio, la ceniza, el ayuno, es que él lo está buscando en lamento, en aflicción, en dolor, que era la expresión física justamente de buscar a Dios en medio de un tiempo de dolor, de sufrimiento o de persecución. Y mire cómo oró Daniel. Oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. No sé, hermano Oriel, si usted puede ayudarme a leer versículos 5 y 6, por favor. Dice, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos, los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Gracias, hermano. Carlita, ¿tú podrías ayudarme con versículos 7 y 8, por favor? Sí, pastor. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado, a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro, de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. Gracias, Carla. Hermano Raúl Nicovani, versículos 9 y 10, ¿me podría ayudar, por favor? De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él no nos hemos rebelado, y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios, para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Gracias. Susana, ¿cómo estás para leer? ¿Puedes leer? ¿Sí? Ya. Versículos 11 y 12. Todo Israel traspasó tu ley apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Gracias, Susana. Hermano Hugo, ¿podría ayudarnos con 13 y 14, por favor? Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros, y nos hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Gracias. Hermana Betsy.
¿Puede ayudarnos con 15, 16? Sí, pastor. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre, cual no tienes hoy. Hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor sobre tu ciudad de Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el aprobio de todos alrededor nuestro. Gracias. Hermano Francisco, por favor, 17, 18. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones, y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Muchas gracias. Y yo termino con el 19. Oye, oh Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Aquí tenemos una larga oración, yo creo que una de las oraciones más largas que encontramos en la Escritura, ¿cierto? Y la conclusión es que después de esta oración el Señor responde, como dice versículos 20, 21 y 22, envía a un mensajero llamado Gabriel para responder su oración. Yo sé que es difícil llegar a la médula de esta oración, así con la lectura como lo hemos hecho ahora, pero yo creo que hay conceptos que distinguimos, ¿cierto? La confesión, el lamento, la franqueza de Daniel de ver el pecado de su pueblo, ¿ya? Él también reconoce la santidad de Dios, la misericordia de Dios, etc. Hay muchos elementos que nos ayudan aquí a cómo poder expresar nuestros momentos de dolor, de sufrimiento, de lucha, como dijimos al principio, entre ver la bondad de Dios y el sufrimiento en el cual estamos inmersos. Yo creo que Daniel, como el profeta Habacuc, como Lamentaciones y otros salmos nos pueden enseñar a poder orar y clamar delante de Dios de una manera más bíblica, más inteligente, si podría expresarlo así, ¿ya? Mira aquí lo que quiero llevarles. Aquí está. Ya dice aquí la estructura de una oración de lamento. Y algo muy sencillo, aunque el autor de esta estructura habla del salmo, ¿ya? La estructura de un salmo de lamento, porque generalmente los salmos de lamento tienen esta estructura. Pero yo me doy la libertad para cambiarlo a una oración, porque finalmente eso es, ¿verdad? Lo que queremos aprender, no a escribir un salmo, sino a poder expresar una oración de lamento. Y hay 6 elementos comunes en esto, ¿ya? Hay 6 elementos comunes. La invocación, que es como la que vemos también en Daniel, la descripción, la petición, el argumento, la expresión de confianza y la adoración. Después les voy a enviar toda esta visual como PDF, ¿ya? Para que, bueno, si quiere anotar puede hacerlo, pero para que lo tenga ahí esta estructura. Estos son los 6 puntos en común de cuando se ora, ya con esta expresión de lamento. ¿Qué significa cada una de ellas? La invocación, ya es cuando el salmista se dirige a Dios, como lo hizo Daniel. Se fijan que Daniel se dirige a Dios, lo llama, ya invoca el nombre de Dios, se dirige a él. Es como cuando Cristo le enseña a sus discípulos en Mateo capítulo 6,
Padre nuestro que estás en los cielos, ¿ya? Invoca el nombre de Dios, lo llama así para dirigirse a Él. Y aquí obviamente, en la medida que más profundizamos en la Escritura, podemos invocar a Dios de diferentes maneras, con sus diferentes nombres, con sus atributos, ¿cierto? O el Dios de los cielos y de la tierra, o el Dios tres veces santo, o el Dios que guarda el pacto con sus escogidos, etc. Pero la oración debe tener esta invocación o este llamado a Dios. La descripción, esto es simplemente describir el sufrimiento o el motivo de nuestra angustia. Habacuc lo describe, ¿no? Como se ha debilitado la ley, la injusticia que se está viviendo. Jeremías también, ¿qué es lo que describe? Describe como las madres, algo que nos impactó a todos, ¿verdad? Que todos lo mencionaron, como las mamitas tenían que alimentarse del cuerpo de sus hijos, ¿verdad? De sus recién nacidos, o cómo los bebés, los niños, se les pegaba su lengua al paladar, o cómo las vírgenes habían sido arrebatadas de Jerusalén, etcétera. Lo que hace Daniel es describir la situación de su Jerusalén amada, del exilio. Hermanos, podemos describirle a Dios nuestro sufrimiento y el motivo de nuestra angustia, ¿ya? Aunque sabemos que Dios lo sabe todo, pero Él quiere escucharlo de nuestros labios. Ahora, yo lo decía el día jueves con los varones, hermanos, tenemos que expresarle a Dios la angustia y la incertidumbre que alguno nos da, el destino que está tomando nuestro país, ¿o no? Es decir, cuando vemos lo que sucedió hace 2 años, 18 de octubre, ¿no? Sí, llevamos 2 años. No quiero que me respondan aquí porque no quiero causar una discusión, ¿ya? Pero respondámonos para nuestros adentros. ¿Tenemos un mejor país que del país del 18 de octubre del 2019? Bonos más, bonos menos, cosas que son súper pasajeras, ¿verdad? Yo sé que mucha gente puede estar feliz con los bonos, pero mire, ¿estamos mejor? Bueno, ¿por qué no describirle a Dios eso? Señor, mira lo que pasa con nuestras leyes, mira las leyes que se están cursando o que se está poniendo un fundamento para ir por otras leyes mucho más liberales en el futuro respecto al aborto, respecto a un montón de otras cosas. O, como lo decía hace una semana nuestra hermana Betsy, ¿verdad? Que con honestidad nos dijo su incertidumbre por la pérdida de trabajo de su esposo. O como lo expresó hace meses, ¿verdad? Semanas, Carla Gallego, Carlita, cuando esta triste noticia, ¿verdad? Mi mamá tiene cáncer, le encontraron cáncer. Describir a Dios en nuestra oración lo que estamos sufriendo. O a lo mejor su matrimonio está mal, su matrimonio está pasando un tiempo de crisis. ¿Por qué no describírselo al Señor? Lo invocamos. Señor, tú que eres un Dios de pacto, tú que te identificaste como el esposo de Israel, o Cristo como el novio de la iglesia, Señor, te describo el sufrimiento de mi matrimonio, la incertidumbre que me produce no saber si en un año más voy a estar junto con mi esposa o con mi esposo. Dios nos llama a poder describir el sufrimiento con honestidad, con franqueza. O a lo mejor aquí hay padres creyentes que tienen hijos grandes que no están siguiendo al Señor. Eso nos enseña el salmista. El salmista, el profeta, describe su sufrimiento. La petición, tercer punto o tercer pilar en esta oración de lamento. El salmista pide salvación o restauración. Yo estoy ahora en el desafío de leer la Biblia en un año, ya en Marcos. No sé cuántos están ahí en Marcos. Bien, ahí vi la mano de Carla en Marcos. Los que están siguiendo ese plan, ¿verdad? De libro por libro. Y Mateo, ¿ya? Mateo y Marcos. Y se dan cuenta cómo las personas se acercan a Cristo para pedirle sanidad, para pedirle restauración, y le dicen, si tú quieres, sáname. ¿Y qué es lo que dice siempre Cristo? Sí quiero, sé limpio, ¿verdad?
es como tan sencillo eso, y a veces en estas discusiones soteriológicas, ¿verdad? Es casi como que Cristo no quiere salvar a nadie, como que está ahí arriba inalcanzable, como que se esconde, y Cristo le dice a mujeres, ¿verdad? Sencillas, le dice, tu fe te ha salvado. O se acercan estos amigos con el paralítico que lo hacen caer del techo y al ver la fe de ellos, le dicen, tu fe te ha sanado, te ha limpiado. ¿Por qué no pedimos de esa manera a Dios en nuestro lamento? Señor, concédele trabajo a mi esposo, o a mí, Señor, el sueldo ya no me alcanza con la inflación, ¿verdad? Señor, ¿por qué no toca el corazón de mi jefe y que me dé un aumento? ¿Cuántas veces no oramos así, ¿verdad? Cuando teníamos jefes que no eran muy misericordiosos. Señor, toca el corazón, hace algo para que nos dé mayor remuneración. O no sé, yo estoy mirando a Susi con Carlos que tienen su emprendimiento, el hermano Hugo también ahí independiente. Daniela, ¿verdad? Que recuerdo que ella también tiene ahí su emprendimiento en Valle Grande. Señor, danos trabajo, ¿ya? Danos clientes, o Cristian que está con su asunto de marketing, Señor, danos clientes. ¿Por qué no pedirle al Señor, ya? No lo vamos a hacer poéticamente como lo hizo Habacuc, ¿cierto? Generalmente nosotros oramos de manera más literal. Quizá el hermano Hugo podría hacerlo de manera muy poética, ¿verdad? Él podría escribir ahí una oración de lamento con la poesía que le conocemos. Pero pidamos al Señor, le describimos nuestro sufrimiento y le pedimos por salvación o restauración, que era lo que pedían el salmista específicamente. El argumento, cuarto punto de la estructura. El salmista explica por qué Dios habría de conceder su petición. Bueno, estos son cursos avanzados ya de cristianismo, porque generalmente un niño, ¿qué es lo que pide? Algo sencillo, ¿verdad? Pide nomás y está bien. Pero cuando ya somos creyentes maduros, también le decimos, ¿por qué, Señor, tú deberías conceder mi petición? ¿Qué es lo que hace Daniel específicamente? Por amor de tu nombre. Ahí le da el motivo, ¿cierto? Señor, no lo hagas por mí, hácelo por amor de tu nombre. Con suma humildad, ¿verdad? El salmista también lo dice en el Salmo 23, por amor de tu nombre. Ahora ese no es el único argumento, ¿ya? Yo alguna vez escuché un tremendo mensaje, bueno, que reconocen como un tremendo mensaje ahí en otra concepción teológica, ¿ya? Y claro, rescataban este tema del Salmo 23, dice, por amor de tu nombre, o sea, casi como evitando que Dios haga cosas por amor a nosotros. Pero yo voy a la Escritura y me encuentro que Dios hace cosas por amor de su pueblo, ¿no? Como cuando Moisés le dice a Jetro, mira, Dios nos sacó de Egipto y lo hizo por amor a su pueblo. Así que no hay que ser tan maniqueos, puede ser, ¿verdad? Como blanco y negro. ¿Ya? No, hay toda una gama de argumentos, de motivos, Señor. Hácelo porque, no por mis méritos, eso sí, ¿verdad? Pero hácelo por amor a tu pueblo, o Señor, hácelo por amor a tu iglesia. A veces, hermanos, yo me he equivocado como pastor, como anciano, o a veces pido por mi vida espiritual y yo digo, Señor, ayúdame no por mí, sino por la iglesia bajo en la cual tú me has puesto como pastor. No por amor de mí, sino por amor de mis hermanos, porque si yo llego a caer, ¿cuánto daño le haría a tu iglesia, tu esposa? Ahí hay otro argumento, ¿verdad? Hácelo por amor de tu iglesia, sosténme. No dejes que yo caiga en pecado o en una falta por amor a tu iglesia. Así que el salmista explica en diferentes motivos. Bueno, tú, hermano y hermana, en tu oración de lamento, en tu sufrimiento, explica, pone el argumento, no sé, Señor, yo tengo estos dolores, yo sufro de esta manera, tengo esta enfermedad crónica,
Señor, sáname, restáurame o derrama tu gracia sobre mí para seguir confiando en ti, para que mi familia pueda ver en mí a un creyente que sufre, pero un creyente que confía en ti, para mis hijos, para mi esposa, mi esposo, etc. Y esto es muy importante. Número 5, expresión de confianza. Los salmistas, Habacuc, Daniel y muchos otros más que podemos ver, ellos expresan confianza. El salmista detalla por qué cree que Dios responderá. ¿Por qué? Lamentaciones capítulo 3. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Por tus misericordias no hemos sido consumidos, etcétera, ¿ya? Expresa tu confianza en el Señor. En la oración, cuando oremos, Señor, dile, Señor, yo confío en ti, yo confío en tus promesas. Señor, yo sé que tú eres un Dios fiel a tu pacto. Jesucristo, no sé, se me viene a la mente ahora, Jesucristo dijo en Juan capítulo 13, versículo 1, que tú nos amaste hasta el fin, nos amaste de manera completa, somos tu iglesia, etcétera, etcétera. Expresa confianza en el Señor y finalmente adora a Dios. El salmista alaba a Dios por la respuesta anticipada. ¿Se recuerdan David cuando perdió a su hijo junto con Betsabé? ¿Qué es lo que hace? Adora a Dios. Sin duda está sufriendo. O Job, cuando también adora a Dios, ¿se recuerdan el capítulo 1 me parece? Él se inclina y adora a Dios, aún en la pérdida de su vida. Bien, hasta ahí llega nuestra visual. Así que les animo, hermanos y hermanas, a que podamos seguir avanzando en nuestro tiempo de oración y que podamos aprender a lamentar. Ya cuando decimos lamento, es una oración que expresa nuestro dolor, nuestro sufrimiento, pero esa oración debe tener siempre estos elementos, como lo hizo Daniel, de confesión, arrepentimiento, pero sumamente importante, confiar en el Señor, expresarle nuestra adoración en cada uno de nuestros lamentos.